Pues bien, vamos a comenzar este primer segmento concentrándonos en la situación de las finanzas públicas, el nivel de endeudamiento que tiene la República Dominicana, producto tanto del déficit del sector eléctrico en los últimos 15 años, que se ha registrado en los últimos 15 años, y últimamente por la situación de la pandemia del COVID. Para esto voy a presentarles a ustedes pues una gráfica que muestra el comportamiento de la deuda consolidada de la República Dominicana y voy a hacer una presentación aquí, voy a compartir pantalla, ahí está en su pantalla, es un documento del Banco Central de la República Dominicana que lleva por título Pandemia, Reactivación Económica y Sostenibilidad de la Deuda. Y es un documento reciente donde ellos hacen una descripción de la situación de las finanzas públicas, específicamente la deuda y cómo se puede alcanzar lo que sería la sostenibilidad de la deuda pública. Nosotros vamos a utilizar algo de esta información y luego lo vamos a partir de ahí, pues lo vamos a conectar con lo que es todo un conjunto de medidas que tienen que ver con la reforma fiscal. Bien, ¿qué se puede decir con relación al comportamiento histórico de la deuda consolidada de la República Dominicana? Aquí está desde 1970 como porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda hasta el año 2020. Fíjense que hemos tenido situaciones bien críticas con relación a la deuda pública. Fíjense que en los años 80, los años en que la República Dominicana se vio sometida a un ajuste importante de su economía, fíjense cómo hubo un aumento significativo de la deuda. Hubo un aumento significativo de la deuda que llegó a colocarse en un nivel máximo que el Banco Central aquí lo identifica en 1987 con un 83% del Producto Interno Bruto. Fíjense aquí, 83% del Producto Interno Bruto en 1987. Es decir, el doctor Balaguer había ascendido al poder en 1986, toma la economía y comienza a ejecutar una política donde hubo unos atrasos importantes en el pago de la deuda que generó esa fuerte acumulación de deuda. Llegó a superar el 80% del Producto Interno Bruto. A partir de ahí, Balaguer hace ajustes, 1990 al 92, hace ajustes fiscales importantes. Y fíjense cómo baja con la mejora del saldo de las finanzas públicas, cómo baja la deuda como porcentaje del PIB, unido también a la mejora del ritmo de crecimiento de la economía. El ritmo de crecimiento más acelerado de la economía dominicana hizo que la deuda bajara de una forma muy acelerada. Miren cómo baja como porcentaje del PIB, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Se la deja aquí el doctor Balaguer en el entorno del 20%, 20, 21%. Se la deja el doctor Balaguer al presidente Leonel Fernández. Luego comienza a subir ligeramente, un par de puntos entre el 97 y el año 2000. Llega la crisis 2002, 2003, 2004. Fíjense el aumento que hubo, un aumento significativo, un aumento de alrededor de 20 puntos porcentuales del PIB. Y esto está relacionado con el hecho de que hubo una situación terrible en ese momento y fue una quiebra de 3 bancos por mala gestión, por fraude, como usted quiera denominar la gestión de esas 3 entidades financieras, que costó alrededor del 20%, era un agujero del 20% del Producto Interno Bruto. El gobierno tuvo que salir a hacer un rescate importantísimo y se creó una deuda gigantesca en el Banco Central que todavía hay que pagar. Una deuda enorme, producto de ese salvamento bancario. Ahora usted me dirá, bueno, quizás en ese momento no se debió de haber hecho ese salvamento, sino que se debió haber dejado que aquellos que depositaron esas 3 entidades financieras, pues sencillamente perdieran su dinero. Bueno, esa era una opción, claro, pero es muy probable que se hubiese caído todo el sistema bancario. Nosotros lo hemos defendido en diversas ocasiones, la importancia de lo que fue ese rescate bancario y las medidas valientes que tomó el presidente Hipólito Mejía en ese momento, y que hemos señalado en diversas ocasiones que si tenemos sistema bancario fuerte hoy día, se debe a todas las medidas que tomó el presidente Hipólito Mejía para fortalecer el sistema bancario, enfrentar la quiebra, rescatar a los depositantes y fortalecer la banca.
Eso se debió a Hipólito Mejía. En ese momento todo el mundo lo atacó desde fuera de su partido, e incluso de su partido quienes no lo atacaron salieron corriendo. Muchos de los que ahora son ministros en su momento criticaron porque estaban quizás fuera del partido o se fueron del partido, criticaron al presidente Hipólito Mejía. Otros sencillamente se acobardaron y no defendieron al presidente Hipólito Mejía. Hoy muchos de los que son ministros hoy día, criticaron fuertemente al presidente Hipólito Mejía en el 2003-2004. Fuertemente. Muchos de los que son ministros hoy, otros estaban corriendo. No importa el nivel de los que hoy son ministros, de los que hoy tienen una gran importancia en el gobierno, estaban corriendo. 2003, 2004, ellos lo saben, o abandonaron el partido, sí, ellos lo saben. Mientras otros nos mantuvimos firmes defendiendo lo que fue el rescate bancario, ellos estaban corriendo. Eso para que no se lo olvide, y respeten. Luego está, entonces, después de esa situación de salvamento, pues entonces vino un comportamiento, y aquí se lo voy a volver a mostrar. Vamos a buscar share screen. Aquí está nuevamente, fíjense acá. Luego viene, después de esa situación de que el presidente Hipólito Mejía logra ajustar la economía, porque fíjense, Hipólito Mejía, después de haber llegado a 55 pesos por uno, el tipo de cambio lo deja en 42 pesos por uno, es decir, que hay una reducción importante del tipo de cambio. Ya venía reduciendo, que luego siguió reduciéndose una vez llegado Héctor Valdés al Banco Central nuevamente, en el año 2004. Llega Héctor Valdés en agosto y a partir de ahí baja el tipo de cambio hasta colocarse en 29, 30 pesos por uno. Yo no lo hubiese reducido tanto el tipo de cambio. Y esa fue una discusión que yo tuve pública en ese momento con el Banco Central. Yo tenía una posición, el Banco Central tenía otra posición. Yo defendía mi posición porque señalaba que eso iba a tener un impacto negativo sobre la capacidad exportadora dominicana. El Banco Central tenía una posición de que era necesario esa revaluación importante del tipo de cambio para anclar las expectativas de inflación. No cabe duda de que el gobernador Héctor Valdés ha sido sumamente exitoso y yo tengo que reconocer que le resultó también esa política exitosa para poder mantener la estabilidad de precios. Pero bien, a partir de ahí, fíjense que hay una tendencia ascendente de la deuda como porcentaje del PIB. Fíjense esa tendencia. ¿Ustedes saben a qué se debe esa tendencia? La mitad de ese crecimiento de la deuda que se registró entre el año 2004 y el año 2019, la mitad se debió al déficit del sector eléctrico. La mitad se debió al déficit del sector eléctrico. La mitad. Por eso era sumamente importante enfrentar ese déficit. Y eso obviamente se logra con dos medidas importantes. Una, la reducción del costo de adquisición de la energía eléctrica de parte de las distribuidoras de electricidad. Y dos, la mejora de su capacidad de cobranza. Y vamos a ver. Vamos a comenzar con el tema de la capacidad de cobranza. Miren, ni los empresarios que privatizaron o capitalizaron a la CDE y que recibieron las empresas Edenorte, Edesur y Edeeste, esos empresarios privados que recibieron la empresa en 1999, Edenorte, Edesur y Edeeste, y a quienes se le brindó también capacidad de generación para compensar las pérdidas que iban a tener al inicio con Edenorte y Edesur y Edeeste, se le dio la Vega Palamara a Edenorte y Edesur y se le brindó a oigan bien, se le brindó a Andrés a Edeeste. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Eso es para compensar. Bien. No pudieron mejorar los índices de cobranza, no pudieron. Fueron tan deficitarias las empresas, lo cual se agravó obviamente por la situación de devaluación y de controles y de regulaciones quizás erradas de parte de quienes gestionaban en ese momento la situación del sector eléctrico, que desembocó en la quiebra de las empresas. Primero quebraron Edenorte y Edesur, y eso obligó al gobierno del presidente Hipólito Mejía a recomprarlas. Edenorte y Edesur
fueron recompradas por el gobierno de Hipólito Mejía, porque de lo contrario, sencillamente colapsaba el sistema eléctrico. Compra de norte y de sur, lo que básicamente lo que hace es reconocer parte de la deuda. Reconoce parte de la deuda y toma de nuevo el control. Eso es lo que hace, y se queda con todos los activos, obviamente. O sea, toma la deuda, que por ejemplo era 100, y toma activos por 120. Es decir, que el gobierno tuvo una ganancia de capital de 20. Por ejemplo, para decirle unos datos. Ahí yo tengo información precisa de eso porque participé en ese proceso de readquisición del control de Norte y Edesur. Así como participé también defendiendo la política económica del presidente Hipólito Mejía en ese momento, mientras otros corrían, también ahí ayudé al presidente Hipólito Mejía a recomprar, a tomar el control nuevamente de Norte y Edesur. Luego de ya en el gobierno del presidente Leonel Fernández también colapsó y fue tomado su control. Ya estaba Radamés Segura en ese momento y se tomó el control de parte de el gobierno del presidente Leonel Fernández. Es decir, que las tres empresas manejadas totalmente por el sector privado fueran un fracaso. Bajo el control de Radamés Segura, de Norte, de Sur y de no fue algo exitoso tampoco. Y bajo el control de Celso Marrancini, Celso sacó totalmente la política, buscó administradores privados, internacionales, con mucha experiencia, y tampoco fueron exitosos. Ya en el gobierno de Danilo Medina, tampoco se consiguió una mejora significativa. En algún momento, un puntico, 2 punticos, pero no hubo una mejora significativa de las cobranzas, no. Hubo algo de mejora, pero no era una mejora para eliminar el déficit, porque había un problema con las empresas distribuidoras, con la capacidad de cobranza, de facturación y cobranza de la electricidad, pero además de compra de energía. La energía se la estaba vendiendo muy cara. Y ahí nos remontamos a los procesos cuando se llevó a cabo la capitalización del sector eléctrico, que se generaron unos contratos con unos precios excesivamente elevados. Algunos nos opusimos a eso, y en el gobierno de Hipólito Mejía hubo que hacer incluso el Acuerdo de Madrid para ampliar el plazo de vencimiento de los contratos a cambio de que le bajaran los precios. Recuerdo perfectamente que hubo algunos que ofrecieron, algunos generadores, unos precios de 5 centavos en ese momento, estaban en 7, ofrecieron en 5 centavos y luego se viraron. Y eso generó un conflicto muy grande con el que era ministro de Industria y Comercio en ese momento, don Hugo Giuliani Curi, quien reaccionó rápidamente defendiendo el interés nacional para que ese generador bajara los precios. Pero ellos se mantuvieron firmes con su contrato y al final se quedó con ese contrato. Y lo que se hizo fue, con el Acuerdo de Madrid, pues expandir los plazos. Oigan bien todo esto. Pues bien, esos precios eran demasiado elevados y así se mantuvieron todo ese periodo, unos precios elevadísimos. ¿Por qué? Porque no tenían ningún tipo de competencia ni incentivo a ser más eficientes las empresas generadoras. No lo tenían. Miren, pueden decirme lo que sea, los generadores. Pero aquí hubo empresas que en el año 1999, cuando se estuvo firmando su contrato, que habían prometido que se iban a cambiar a gas natural, estaban en diésel, y que habían prometido que se iban a cambiar a gas natural. Pasó el año 2000, 2001 y se crearon la empresa. Se construyó la empresa. Perfecto. ¿Se van a cambiar a gas natural? No, pero usted lo prometió. No, pero no vamos a cambiar. Pasó 2001, 2002, 2003, 2004 y así sucesivamente. Por años, y no se cambiaron a gas natural. No se cambiaron. Los precios llegaron a 22 centavos de dólar. Era mejor mantenerla pagada. Y así, contrato de 20 años, por 12 años, si uno suma todo el tiempo que estuvo apagada, 12 años, 13 años, 14 años apagada. Es decir, que estuvo apagada mucho más tiempo de lo que estuvo encendida. Esa planta, por ejemplo, me pueden decir lo que sea, óigame bien, pero yo sé muy bien, porque ellos no estaban ahí ni siquiera. Yo le puedo decir exactamente con lujo de detalle lo que ellos prometieron a Radamés Segura en 1999 para que Radamés Segura firmara ese contrato. Y lo que posteriormente sucedió, que no la cambiaron. Pues bien, ¿qué sucede? Radamés Segura intentó venir con unas plantas a carbón
2006, 2007, tratando de ver si lograba instalar, que el sector privado instalara esa planta de carbón y que de esa forma hubiese más competencia. Nada, fracaso. Intentó Celso Marrancini también una planta de gas natural, pero no había gas. Llega el año 2012, 2013, entonces se pone en marcha el proyecto Punta Catalina. Todas las críticas contra el proyecto Punta Catalina. Perfecto. Llueve, trueno y venté. Se iba a ejecutar ese proyecto y se ejecutó. Y ahí está. Punta Catalina, una empresa que genera 500 millones de dólares de ingresos al año. Genera 250 millones de dólares de beneficio para la empresa. Pero no solamente eso. Como los precios de Punta Catalina han deprimido los precios del mercado spot y también los precios que en el mercado spot compraban las generadoras, pero que ahora se lo compra Punta Catalina, pues esto le ha permitido un ahorro de más de 200 millones de dólares a la empresa distribuidoras. Unido a los 250 millones de dólares del gobierno por ser el principal accionista y único accionista de Punta Catalina, esto hace que entonces le genere un ahorro de alrededor de 450 millones de dólares, que es la mitad del déficit del sector eléctrico. De tal manera que vemos entonces cómo se logra con la entrada de Punta Catalina reducir el déficit del sector eléctrico y reducir por lo tanto el déficit público. Oigan bien. Entonces, era fundamental para poder reducir el proceso de acumulación de deuda pública, resolver el problema de los altos precios de generación de electricidad. Fíjense bien, entra a Punta Catalina y esas plantas que durante años dijeron que iban a convertirse a gas natural y nunca se convirtieron a gas natural, pues ya están convertidas a gas natural. Sí, ya están convertidas. Están convertidas. Ellos me están escuchando y se van a sentir mal. No se sientan mal, que esa es la verdad. Ya están convertidas a gas natural. No me digan, no, pero es que ahora, no, es que usted me dijo a mí que se iba a convertir en el año 2001. Tan pronto usted se construyó, usted me dijo que se iba a convertir en el año 2001 a gas natural, no se convirtió. Se convirtió ahora, casualmente, porque por la existencia de Punta Catalina. Oigan bien, por la existencia de Punta Catalina. Entonces, fíjese cómo la mitad de la deuda que se acumuló, y vuelvo y se la muestro, la mitad de esa deuda que se acumuló ahí en ese periodo, 2005 hasta el 2019, la mitad de esa deuda se explica por el sector eléctrico. Entonces había que enfrentar el tema. Y Punta Catalina es clave. Punta Catalina es clave, fundamental. Entonces ya la mitad del déficit del sector eléctrico está resuelto. Ahora hay que resolver la otra parte. Ahora, vamos a irnos entonces a esta situación, la crisis del COVID. La crisis del COVID, entonces, que es esta última parte, vuelvo y se la muestro, esta última parte aquí arriba, esto está produciendo una situación donde vemos que la deuda ya llega al entorno del 70% del Producto Interno Bruto. Y aquí entonces habría que preguntarse cuál debe ser entonces la decisión de parte de las autoridades. Tiene que hacer una reforma fiscal. Tiene que hacer una reforma fiscal y hacer un ajuste. Hacer un ajuste por el lado del gasto, hacer un ajuste por el lado de los ingresos. El gobierno dijo, cuando estaba en campaña, que podía reducir el déficit fiscal mediante una reducción de los gastos y que los gastos podía reducirlo en 129,000 millones de pesos. Oigan bien la cifra, 129,000 millones de pesos. Nosotros en ese momento le dijimos, eso no es correcto, no, eso no es correcto, olvídense de eso. No es verdad que ustedes van a reducir el gasto público en 129,000 millones de pesos. No es verdad que aquí hay despilfarro, corrupción por 129,000 millones de pesos. Olvídense de eso, no digan eso, no digan eso. Y efectivamente, ahora ustedes verán, el año que viene se va, ya en unos días, se van a discutir el tema de la reforma fiscal. Y usted verá que se olvidaron de los 129,000 millones de pesos. Se lo apuesto. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Y el presidente Abinader, que está viendo este programa, me va a dar la razón. No es verdad que van a reducir en 129,000 millones de pesos. Eso estaba bien en campaña. Pero no es verdad. Hay que hacer un ajuste. ¿De cuánto habría que hacer el ajuste? Miren, yo tengo acá, se lo voy a presentar también del Banco Central, lo que sería ajustes que habría que hacer para alcanzar diferentes metas. Por ejemplo, si usted quiere un ajuste para mantener constante la deuda como porcentaje del PIB en un 70%, el saldo primario que habría que tener, el saldo primario es el saldo si tomar en consideración lo que hay que pagar de intereses. Intereses
de la deuda le representa alrededor de 3.8, dependiendo, 3.8, 3.9, 4%. Vamos a poner 4% del PIB. 4% del PIB. Entonces, esto es sin tomar eso en cuenta. Ahí el saldo primario sería 1.7. 1.7 sería el saldo primario. 1.7. Es decir, que si usted le quita 2 puntos, vamos a suponer, o 4 puntos de lo que serían los gastos de intereses, usted tendría ahí un déficit del 2%. Es decir, que si usted logra mantener el déficit del 2%, usted mantiene constante a lo largo del tiempo la deuda como porcentaje del PIB un 70%. Claro, aquí el Banco Central no lo está diciendo, pero ellos debieron de haber hecho este cálculo con un crecimiento potencial del 5%, con una depreciación del 4%, con una tasa de interés relativamente baja en los próximos años. Todo eso debe estar ahí. Debe estar ahí. El Banco Central nos pone los supuestos, pero nosotros que tenemos un modelo de sostenibilidad de la deuda, podemos decir lo que está detrás de esos cálculos. Ahora, fíjense la deuda, si usted la quiere reducir de 70% del PIB a 50% del PIB, ¿qué debería hacer? Bueno, si usted lo quiere hacer, vuelvo y se lo muestro aquí, fíjense que tendría que tener entonces ya un saldo primario de 3.5%. Eso si lo quiere reducir la deuda de 70 a 50 en un periodo de 10 años. Eso significaría, si es 3.4 y usted tiene un saldo deficitario completo, tomando en consideración el 4% del Producto Interno Bruto de pago de intereses, eso significaría que si yo tomo ese 3.5, tendría que tener un déficit solamente de 0.5. Es decir, que si el déficit usted lo tuviera, por ejemplo, como sucedió en los últimos años, de 2%, 2.5, tendría que bajarlo hasta 0.5%. Ese sería el ajuste que habría que hacer. Ahora, usted puede decir, bueno, pues eso significa que usted tendría que hacer un ajuste de 3 puntos del PIB. Yo he recomendado 4% del PIB. Algunos recomiendan el 3% del PIB. O sea, que ahí hay diferentes estimaciones. Usted ya, y el gobierno, es que finalmente lo tiene que hacer. En el año 1990 a 1992, el presidente Balaguer hizo un ajuste de 3.1% del Producto Interno Bruto. 3.1% del Producto Interno Bruto. Ahora usted puede pensar hacer un ajuste de 3% del Producto Interno Bruto y eso pudiera ayudarlo. Ahora, ¿cuál es la situación de las finanzas públicas? Vamos a hacer una cosa. Para yo decirle entonces cuál es la situación de las finanzas públicas, para que ustedes vean cuál es el ajuste que habría que hacer, vamos a marcar la página, vámonos a la pausa y se lo voy a comentar en el próximo segmento de Tecnopod.